Seguimos en la tertulia de este jueves 21 de mayo del año 2020. Seguimos con cada uno en su casa. Ahí están Esteban Valenti, Daniel Superviel, Fernando Escriña y Martín Couto. Miles de personas participaron ayer en las actividades organizadas a lo largo del día por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos para reemplazar a la tradicional Marcha del Silencio, que esta vez no pudo efectuarse debido a la emergencia sanitaria. A las 19 horas, la organización emitió en redes sociales y en varios medios de comunicación un material audiovisual en el que se nombraba y se mostraba la foto de cada uno de los desaparecidos. Los familiares habían invitado a la población a que cada persona gritara presente desde sus casas cada vez que se mencionaba a una de las víctimas. René Pereira Zagoite. Eduardo Pérez Silveira. José Potenza Ferreira. Juan Antonio Povaschuk Galeazo. Antes, sobre las 18:30, un camión con una pantalla gigante inició el recorrido desde Rivera y Jackson por la avenida 18 de Julio hasta la Plaza Cagancha, mostrando las imágenes de los detenidos desaparecidos. Al llegar a su destino, el vehículo se detuvo ante una instalación que reunía los clásicos carteles con las fotos atados a postes de madera. ¿Cómo vieron la forma en que terminó dándose esta movilización, esta reivindicación, la de la Marcha del Silencio en otro 20 de mayo? ¿Quién quiere empezar con el tema? Vamos con Martín. Sí, la verdad es que fue extremadamente conmovedor lo que pasó ayer. Creo además que fue una marcha del silencio en la que en la previa y después desde nuestras casas, en los barrios, en las ciudades del interior, se dijo mucho, ¿no? Y a mí me parece que es interesante pensar en esta paradoja de la preparación y la difusión de la Marcha del Silencio implicó decir mucho en redes sociales, decir mucho con afiches pegados en las casas, con las margaritas. Es decir, se emitió mucho en términos de comunicación, en redes y también a nivel presencial, territorial, etcétera. Y me parece que seguramente haya sido una marcha con un tremendo impacto para la opinión pública, para el debate y lo que llevó. Creo que es una nueva forma de marchar y de movilizarse que impone el contexto. Algo de eso ya discutieron ayer en la tertulia, así que no me voy a extender específicamente sobre la nueva forma de comunicar, etcétera. Sí, ayer lo que destacaba sobre todo Karina, y yo le agregaba algunos otros elementos, es que ante las limitaciones justamente por la epidemia de COVID-19 y la necesidad de evitar contagios, etcétera, no generar aglomeraciones, había estallado una creatividad muy interesante a los efectos de marcar presencia igual, ¿no? Exacto, y además como en una lógica en donde todo el mundo respetó las consignas o las características que pretendía que tuviera la movilización familiares, madres y familiares de detenidos desaparecidos, pero también hubo mucho espacio para la creatividad y para la acción organizada de colectivos apoyando la movilización y el trabajo en red. A mí me parece que ahí hay un fenómeno muy interesante. Para terminar esta primera intervención, la consigna de la marcha este año era son memoria, son presente, ¿dónde están? Y yo creo que lo que quedó matrizado ayer, y lo va a quedar también el 20 de mayo del año que viene, y lo fue en el anterior, es que efectivamente son presentes. Son presentes porque el daño sigue abierto, porque son personas que siguen desaparecidas hoy y ese delito se sigue consumando cada día en donde no se sabe qué pasó con estas personas. Pero además son presentes porque creo que la sociedad cada vez más se entiende, más allá de alguna discusión política sobre cómo llegar a la memoria, la verdad y la justicia, cada vez más se entiende que son presentes porque les debemos un homenaje permanente, porque son gente que peleó, que dio su vida, que se arriesgó, ni más ni menos que por defender esta democracia que hoy disfrutamos y que hoy el Uruguay se congratula de tener. Entonces creo que son presentes porque el daño sigue siendo presente, pero también porque el homenaje que le debe la sociedad es una cuestión de todos los días, también en el siglo XXI, a tantos años de terminar la dictadura, y lo va a seguir siendo durante décadas. Desde la audiencia, Juan hace un juego de palabras, dice que puede decirse que ayer lo que ocurrió fue la presencia de la ausencia. Daniel, tú estabas levantando la mano también.
Sí, ayer fue un día realmente muy especial. Yo lo viví diferente a otros 20 de mayo, otros 20 de mayo. Y hay algo que dice Martín que es cierto. Como que el día, la memoria de ese día, avalada por las 25 marchas anteriores, se fue calando, ¿no? en los uruguayos, en la concientización del drama, del horror, de la búsqueda esa eterna que están teniendo los familiares para encontrar a sus seres queridos, saber qué pasó. Y voy a contar lo que me pasó ayer, ¿no? Yo ayer estaba acá, tuve que ir a Villa García por un tema, y ya agarré Rivera y ya veías las flores, las hortensias, pegados en los árboles, cara de los desaparecidos. Después prendías el celular y era una catarata de mensajes, de fotos. Escuchabas la radio y estaban entrevistando a alguna madre o alguna abuela, haciendo referencia al tema. Yo no sé, y lo planteo porque fue lo que yo sentí. Yo sentí que ayer fue diferente. No me pregunten porque es algo extrasensorial que tuve, como que sentí que el año pasado fue la de los paraguas, como que ayer fue un tema que derramó en toda la sociedad. Como que yo ayer sentí que la sociedad entera había tomado el tema y había salido del cauce por ahí más politizado. Vi muchos niños, muchísimos niños llevando las margaritas, vi muchísimo más jóvenes en las esquinas, no sé, tuve una sensación especial con el tema. Y me pasó otra cosa. A las 5 de la tarde tuve que ir a acompañar a un amigo que se le murió el padre, que decidió tirar las cenizas en un pote, una reducción, ahí al lado del dique Maguá, ¿no? Yo había venido por 18, me habían desviado, había agarrado Colonia, bajé por Ciudadela y bueno, estaba presente permanentemente, en cada esquina se veía, lo sentía, había algo en el aire. Y bueno, llegué ahí a la playita ahí que hay abajo del dique Maguá, bueno, mi amigo tiró las cenizas y yo no podía dejar de conectar con lo que había estado viendo y sintiendo desde la mañana, ¿no? Y pensaba, para mis adentros, en esa soledad del duelo de mi amigo, despidiendo a su padre, ¿no? O sea, yo decía, ¿qué puedo hacer yo, Daniel Superviel, para ayudar, para colaborar? Y sentí una gran frustración, porque no sé qué hacer. La verdad que no sé qué se puede hacer para desde mi generación, aportar para que esto se solucione y que los familiares puedan saber qué pasó, ¿no? Y sentí esas dos cosas, como que se había despolitizado y por otro se había despolitizado como lo venía haciendo y una gran frustración. Lo reconozco. Esteban. Bueno, yo voy a tratar el tema en tres planos. El último, el político, lo voy a dejar para la segunda vuelta. Desde el punto de vista, primero, la marcha virtual desató la más enorme creatividad que yo recuerde, de todo punto de vista. De todo punto de vista. Es decir, la convocatoria y la propia participación fue absolutamente impresionante. No pareja en todos lados. No pareja en todos lados. A mí no me gusta venderme versos. Estábamos con nosotros acá con las ventanas abiertas gritando presente en Pocito y era poco, muy poco. Y hay barrios que yo sé, porque llamamos por teléfono, etcétera, que era masivo. Es decir, hay todavía y va a haber una división en cuanto a la sensibilidad que tiene causas políticas y no solo emocionales. Entonces, para mí fue muy grande. Es más, tuvo mayor impacto que simplemente lo que antes era tradicional. Una marcha que fue creciendo a pesar de todo. El año pasado llovía que parecía que era imposible que se hiciera la marcha y la hicimos toda completa bajo los paraguas. Se llenaron de plata los vendedores de paraguas. Pero yo creo que efectivamente se ha incorporado como uno de esos datos sólidos de la sociedad civil uruguaya como una cosa muy importante. El segundo aspecto, los medios de prensa. Bueno, yo la seguí otra vez de los medios del Estado, gritando presente, etcétera. Pero la verdad es que yo me acuerdo cuando salimos de la dictadura y unos cuantos años después, los grandes medios televisivos, radiales y de prensa prácticamente ignoraban ese tema, lo ignoraban. Y yo estaba metido directamente en esa batalla, así que me acuerdo muy bien.
Ahora no, ayer era impresionante, los 3 informativos centrales, BTV, todos, bueno, ni que hablar TV Ciudad y TN1, ¿no? Todos estuvieron muy presentes. Las redes fueron explosivas, absolutamente. Incluso ahí se muestra mucha creatividad, mucha sensibilidad. Es decir, el resumen de estos 2 capítulos es que yo lloro pocas veces en mi vida, muy pocas veces en mi vida. Soy como de piedra, pero quiero decirles que ayer, como me pasó en otras marchas, yo viendo esos carteles de esos muchachos que no envejecen, que son como mis hijos, la mayoría de ellos, y yo tenía su edad cuando ellos desaparecieron, y además me acuerdo del 20 de mayo perfectamente, yo estaba en Buenos Aires y me acuerdo, no fue el día que los secuestraron y mataron, fue el día que le hicieron la autopsia, como dijo ayer Matilde. Yo creo que hay una parte que es inexorable. Las naciones que no se emocionan por nada, tienen una vida muy pobre. Y yo creo que ayer muchos nos emocionamos hasta las lágrimas. Dicen algunos oyentes, por ejemplo, Soledad dice: fue un día sobrecogedor, fue mi primer 20 de mayo frente a las fotos y no detrás de las fotos. Eso también es cierto, eso también influyó mucho porque cuando los filmaban y las decían, pasaba una por una, cosa que yo nunca las veía así. Uh-huh. Y miraba las caras, de muchos de ellos los conozco, ¿no? Unos cuantos los conozco, pero además miraba apellidos, el mismo apellido que se repetía 2 veces, 3 veces, las mismas caras de compañeros míos de secundaria, de la universidad, etcétera. Y también quiero terminar con una cosa, también vi algo de miseria grande en las redes. No me voy a hacer el santo de que en este país vi también mucha gente miserable que ni siquiera se calla frente al dolor de tanta gente, a pesar de que tenga contenidos políticos, a pesar que vengan de una historia, pero no me voy a callar. Hay muchos, la mayoría anónimos, que son una mierda. María dice que coincide contigo, vive en Tres Cruces y desde su ventanal en un 5º piso solo era ella quien decía presente cuando iban pasando los nombres en el mensaje. Después hay más mensajes de oyentes. Gaby dice: tengo 53 años, nunca había podido hacer la marcha hasta ayer. Y después está quien señala que hubo todo un combo, ¿no? Coronavirus, cuarentena, uso masivo de redes, más, dice Cabildo Abierto, dice el partido militar en el Parlamento. Oscar señala, allí están algunos factores que influyeron. Fernando, vamos contigo. Ahí está. Yo coincido con Daniel en cuanto a la despolitización que va teniendo este tema. Necesariamente es así, con los eventos importantes que afectan la sensibilidad de las sociedades. Creo, por otra parte, por lo menos me pasó a mí, le vi mucha más trascendencia informativa, y un poco lo que decía Martín, se dijeron muchas cosas, y más gente hablando, más familiares, en fin, que le da justamente esa parte de despolitización en el sentido de aprender y de comprender ese dolor intransferible de los familiares, que merece todo el respeto, por un elemental sentimiento de solidaridad. Y también me interesa subrayar, pensando en la proyección de esta fecha, que es una fecha trágica, dramática, que recuerda episodios dramáticos, que es la reiteración del nunca más. A mí me parece que esta fecha, por supuesto que es de reivindicación de verdad, porque es el objetivo de su origen y es un derecho que tienen los familiares, que es innecesario subrayar, pero sí el nunca más, porque estas cosas suceden cuando se pierde la libertad.
cuando los países entran en una decadencia tal que deriva en la ruptura institucional, donde las libertades consagradas en la Constitución, que muchos llamaban libertades burguesas, son las que evitan los abusos del Estado, los delitos de lesa humanidad, etc. Es decir, yo interpreto que hay un nunca más necesario que implica el respeto a la democracia y a la libertad. Lo del golpe de Estado fue una cosa trágica en el Uruguay, un país acostumbrado a vivir sus libertades y un país en el que era tan impensable la ruptura de la libertad que hasta muchos se dieron el lujo de hablar de las libertades burguesas o de que las democracias el único derecho que tenés es el de morirte de hambre, etcétera, deteriorando lo que son las instituciones. De aquellos vientos vinieron las tempestades del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque cuando las instituciones se caen, cuando la libertad se pierde, cuando se habla ligeramente de la democracia liberal, lo que se está haciendo es afectando lo que son los derechos que impiden que estas cosas sucedan. Mientras habla Fernando, del otro lado Martín hace que no, está contrariado, no sé qué significa ese gesto. Tenemos algún minuto, muy poco para este tema, a ver. No, capaz que termine Fernando porque yo tengo alguna cosa más, pero no, simplemente digo dos cosas. ¿Cómo? Recapitulando, creo que hay una despolitización creciente del tema. Creo que tiene enormes dificultades y el tiempo conspira contra la solución de esto. Creo que ha sido más trascendente la marcha y finalmente creo que todos tenemos que pensar en el nunca más. Nunca más enfrentamientos, nunca más cuestionamiento de las instituciones democráticas, nunca más abusadores del poder disolviendo el Parlamento y encaramándose en lo que después termina siendo una tragedia para muchas familias, pero en definitiva para la sociedad toda. Tengo unos segundos nada más. Martín, Daniel. Sí, Martín. Esteban de vuelta, sí, pero estuvieron largas las intervenciones, no nos da el tiempo. A ver, Martín, dale. Sí, rápidamente. No, yo con lo que discrepo con Fernando, que no me da para desarrollarlo, simplemente lo aclaro, es cuando él decía de esos vientos, la discusión sobre las características de la democracia, vinieron estas tempestades. Yo creo que no, que es más complejo y que la tempestad que le llamamos terrorismo de Estado tiene otras causas. Me interesa subrayar, creo que se puede, si lo que los compañeros hablan cuando se dice de despolitizar, hablan de despartidizar, yo estoy de acuerdo. La memoria no es propiedad de un partido político. Que hay que politizar y profundizar en la politización y en el entendimiento profundo de por qué se dieron estos fenómenos. Y por último quiero decir, es verdad lo que dice Esteban, es impactante ver la juventud de esa gente, la que aparece en las fotos, pero también seguramente, además de madres y familiares que nos estén escuchando, también van a haber cientos, miles de aquellos miles de militantes presos, clandestinos, exiliados, torturados. Y yo creo, simplemente quiero terminar diciendo que su vida, su militancia, su compromiso, su alegría, sus sueños, sus bailes, sus músicas escuchadas, efectivamente no fueron en vano. Lo de ayer es una prueba más de que no fueron en vano, que la sociedad lo tiene presente y que son y van a ser fundamentales para la construcción de futuro. Daniel, unos segundos. Lo mío muy breve, mi intervención final de este tema. Hubo unas palabras de Santiago Gutiérrez Ruiz en el Parlamento al lado de Rafael Michelini, con las imágenes de Selmar Michelini y del TOA, que sintetizan exactamente lo que... ¿Viste cuando escuchás a alguien decir esto es exactamente lo que yo siento? Bueno, quiero felicitarlo, no lo conozco personalmente, pero alguien resumió exactamente cómo me sentí yo ayer cuando él habló, cómo remató ese discurso. Y recomiendo a la audiencia que lo escuche. Esteban, ahora. Bueno, coincido absolutamente de que una cosa es partidizar, otra cosa es política. Tiene un profundísimo sentido político. Y lo malo es que nosotros, en medio de tanto dolor, de tanta conmoción, de tanta sensibilidad, ocultemos o disminuyamos el sentido político. El 20 de mayo es un momento de análisis de lo que fue la dictadura, de sus causas, que no fueron simples, que fueron muy complejas, donde jugaron diferentes sectores
no solamente en Uruguay, sino en América Latina. Hay que saber que la mayoría de los desaparecidos son del Plan Cóndor, pero también de lo que pasó en democracia. Hace 40 años que estamos en democracia y una de las grandes debilidades, porque el nunca más puede ser un grito absolutamente necesario y fundamental digamos, de los sentimientos, o puede tener una base política, institucional y conceptual fundamental. Y una de las cosas que no hemos logrado, por lo cual no aparecen los desaparecidos, no aparecieron lo suficiente durante el gobierno del Frente Amplio, ni se cambió la realidad, es la doctrina, la mentalidad que todavía existe en sectores fundamentales de las Fuerzas Armadas, no de los que participaron, de esos viejos calandraca que ni siquiera se podrían llamar soldado, porque un soldado no hace eso, y lo digo en el sentido soldado, en el gran sentido, en el sentido que de donde nació hace 3 días, es el aniversario del nacimiento del Ejército Nacional Uruguayo, que nace en una batalla donde su conductor dice clemencia para los vencidos. Hay pocos lugares. Si hay algo en la doctrina artiguista que tiene impacto diferencial en toda América Latina, que se pasaba a degüello y que se pasó a degüello también en el Uruguay, es eso. Bueno, estos pasaron a degüello. Y pasaron a degüello a gente de todo tipo. Y gente que no tenía derecho ni ningún tipo de norma como para hacer una barbaridad de ese tipo. Pero nosotros no hemos sido capaces todavía de erradicar esa solidaridad de clan, esa solidaridad que no tiene que ver con el Ejército Nacional, sino con un periodo trágico de civiles y militares apropiados de la República. Bueno, eso todavía no lo hemos logrado resolver. Y hay que saber que el silencio es hijo de esa derrota que todavía tenemos sangrando en la vida política nacional.